la oportunidad que nos da de estar aquí de nuevo en la iglesia. Te damos gracias por la ocasión que nos da de estar con los hermanos. Oramos que en esta hora tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a crecer en el amor y en la gracia tuya. Y ahora, Señor, esta porción de escritura que vamos a tratar, queremos pedirte que el Espíritu Santo sea quien la aplique a nosotros. ¿Cuánto necesitamos, Señor, de tu poder? ¿Cuánto necesitamos, Señor, de ti para que tú seas quien nos instruya? Y para que tú seas, Señor, el que nos corrija. Para que tú seas, Señor, a través del Espíritu Santo quien nos enseñe la verdad de Dios. Oramos por los hermanos que por una razón u otra no vinieron. Gracias por lo que estamos aquí. Háblanos y que en esta mañana podamos en verdad ser llenos de tu Espíritu. Y tú nos des el coraje, Señor, para obedecer tu palabra. Te lo rogamos de corazón en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Esta mañana, hermanos, yo quisiera hablarle a ustedes sobre el tema un reino dividido. Un reino dividido. La demostración más grande del poder de Dios en la vida del Mesías fue el poder que nuestro Señor Jesucristo exhibió sobre Satanás y sobre los demonios. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros, hermanos míos, que Satanás está derrotado. Amén. No hay duda que Satanás está ya derrotado. Como yo le enseñaba a ustedes en la escuela dominical, es cuestión solamente de tiempo. Satanás sabe que el abismo le espera y que estará allí por 1000 años, y después de esos 1000 años, cuando Dios lo liberte del abismo, él estará solamente por un corto de tiempo. La palabra nos dice en Apocalipsis, el capítulo número 20, que será arrojado al infierno, será arrojado al abismo por toda una eternidad. Y más ahora que nuestro Señor resucitó de los muertos, eso nos da a nosotros toda la seguridad de que Él está derrotado. Hebreos dice que con su muerte nuestro Señor venció al que tenía el imperio de la muerte. Por eso Él le teme a nuestro Dios. Por eso sus demonios, ¿verdad?, le temen a nuestro Dios. Hemos estado viendo en esta doctrina en la escuela dominical que los demonios le conocían su persona. Ellos sabían que él era el Hijo del Dios Altísimo. Sabemos quién tú eres, decían ellos. Tú eres el Hijo de Dios. La Biblia nos enseña que ellos consecuentemente le temían. Le temían porque el Señor tiene autoridad sobre ellos. Le temían por su gran poder. Ellos conocían su poder. Ellos sabían, hermanos míos, que cuando Satanás fue arrojado del cielo, ¿verdad?, y Dios sacó poder de él, ellos supieron eso porque ellos también estuvieron presentes. La palabra de Dios nos dice que por eso cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra, ellos le reconocían su autoridad y se sometían a Él, ¿verdad? Inmediatamente se sometían a Él, no queriendo que el Señor usara esa autoridad y ese poder y los mandara al abismo antes de tiempo. En el capítulo 9, donde nuestro hermano leyó, aunque vamos a usar otra porción de escritura central, sin embargo, note lo que dice aquí la palabra de Dios. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma. Y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera. Y noten lo que dice la palabra de Dios. Y no pudieron. La Biblia nos dice en el verso 41, respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os de soportar? Traed acá a tu hijo.
Y mientras se acercaba el muchacho, note ahora lo que pasó. El demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús, ¿qué hizo? Reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Y qué dice la Biblia? Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. No había pasado anteriormente lo que estaba sucediendo ahora en el tiempo de Cristo. Había una gran actividad demoníaca cuando Jesús viene a la tierra. Él vino en el tiempo, en verdad, que más la humanidad, hermano, necesitaba ayuda sobre Satanás. Por eso fue que el Señor invirtió tiempo libertando a los endemoniados. Por eso fue que el Señor invirtió tiempo, hermanos míos, libertando a estas personas para que le sirvieran. Por eso los evangelios, oiga bien, relatan muchas ocasiones en los cuales el Señor expulsó los demonios para Él demostrar que Él era realmente el Todopoderoso, el Hijo de Dios. Solamente Él podía contra Satanás. La Biblia, la palabra de Dios nos dice que aquí, que los apóstoles, ¿qué trataron de hacer? Trataron de echar fuera a este demonio, pero el demonio se resistió y la Biblia dice que el Padre le dijo: yo lo traje a tus discípulos, pero ellos ¿qué? Pero ellos no pudieron. Ahora usted va a notar en todos los evangelios que cuando el Señor, hermano, expulsaba demonios, habían tres clases de gentes. Tres reacciones diferentes. En primer lugar estaban los que se maravillaban, como nosotros vemos aquí en el capítulo 9, el versículo ahí donde leímos. Si usted va conmigo, note lo que dice la palabra de Dios. La Biblia nos dice en el verso número 43 del capítulo número 9, y todos se que admiraban de la grandeza, ¿verdad?, del poder de Dios. Todos se admiraban de la grandeza de Dios. Decía: ¿cómo es posible, verdad, que alguien pueda expulsar demonios con esa autoridad? No había sucedido antes, repito. Era el mismo poder de Dios que se estaba, hermanos, que manifestando. Pero sin embargo, ¿sabe qué nos dice la Biblia? Que otros blasfemaban. Y eso es muy triste porque yo creo, hermanos, que todo Israel debía de estar, ¿qué? Debía de estar alabando a Dios. Estaba Jesús echando fuera un demonio, capítulo 11, verso 14. Un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero note la segunda clase de personas. El verso número 15 dice: pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros blasfemaban. Usted sabe que en el mundo va a haber siempre muchas gentes blasfemas. Amén. Gentes que van a ver el poder de Dios. Gentes que van a ver que lo que está pasando es algo inusual. Amén. Lo que está pasando es un efecto del poder de Dios en la vida de esa persona. No hay duda que Dios está manifestando su gracia, su poder. Pero hay gente que aunque vean, no van a ¿qué? No van a creer. No van a dar gloria a Dios. Van a blasfemar. Pero note lo tercero. En el versículo número 16. A pesar de lo que Jesús estaba haciendo, algunos que blasfemaban y atribuían el poder de Dios al mismo diablo. El verso número 16, note la tercera clase de personas. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. El verso 16, otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Óigame, ¿qué otra señal quería? Amén. Imagínese que usted tenga un hijo que está poseído, que está controlado por el mismo diablo. El diablo tiene control de su mente, de sus emociones, de su voluntad.
El diablo lo ha enmudecido. El diablo ha causado un mal en él, una gran enfermedad. Pero fruto del poder de Dios, ese muchacho es libertado. Y aún la gente viendo eso le dice: bueno, yo quiero que tú me demuestres si es verdad que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Yo quiero que tú me demuestres si es verdad que tú eres el Mesías. Pero tú no lo acabas de ver. Yo lo he demostrado. Nadie puede con Satanás a menos, ¿verdad?, que sea el mismo Dios. ¿Usted cree que Satanás es cualquier persona? Satanás no es cualquier persona. Él es un querubín grande, protector. Él no es todopoderoso, pero sí tiene poder. Amén. Una persona en la carne no puede con él. Una persona en la carne no puede con los demonios. E incluso los apóstoles, ¿qué pasó con aquel muchacho que le llevaron? Trae a ti, mi hijo, y lo trae a tus discípulos. Pero ellos no pudieron. No cualquier persona puede contra Satanás. La palabra de Dios nos dice que ellos viendo no creían. Y dice el verso número 16 que le pidieron, hermanos, señal del cielo. ¿Quiénes son esos? Esos son los incrédulos. Esos son los indolentes. Esos son ¿qué? Los religiosos que no creen en el poder de Dios. Esa señal era una señal que muy importante. El Señor había traído salvación, había traído la liberación de ese endemoniado. Yo me pregunto, escúchame, ¿qué es más importante, hermanos míos, que un ser humano sea libertado del poder del mismo diablo? No hay nada más importante que eso. Amén. Pero para el incrédulo y el religioso, oiga bien, lo que Dios hace en el corazón del ser humano, eso no es importante. Yo quiero ver una señal. Yo quiero que tú me bajes un rayo. Yo quiero que tú hagas algo que no esté relacionado con la prosperidad, con la salud, con la espiritualidad del ser humano, con el conocimiento de Dios. Hazme algo inaudito, algo que en verdad yo nunca haya visto para creer en ti. Eso es incredulidad. El incrédulo, aunque vea, no cree. Por eso el Señor alabó la fe de aquellos que, aunque no le vieron resucitar, creyeron. Y por eso el Señor reprendió a Tomás. Porque Tomás dijo: si yo no veo, yo no creo. Y Jesús le dijo: Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurado aquellos que creen sin haber visto. La fe en Dios es una fe grande cuando nosotros somos capaces, hermanos míos, de creer en Dios sin ver. La libertad del ser humano es lo más importante para nuestro Dios. ¿Cuánto vale una persona? Tú y yo, en verdad, hermanos míos, no tenemos precio. No se puede calcular el precio que tú y yo tenemos. Tú y yo valemos tanto que el Hijo de Dios vino del cielo y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Ese es el valor que tú y yo tenemos. Me gusta un texto aquí. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Lucas capítulo 8, el versículo número 26 en adelante, que Jesús fue a Gadara. Y allí había, ¿verdad?, un hombre que estaba endemoniado. Nadie le podía libertar porque tenía una legión de demonios encima. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice a nosotros, note lo que dice ahí. En el libro de Lucas, el capítulo número 8, el verso número 29. Dice la palabra, el 28 dice: al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él,
y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó a Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase ir ¿a dónde? Al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y mire lo que pasó allí. El verso número 35 dice: y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús. Y ahora note: vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Para el Señor no había nada más importante en Gadara que ese hombre. Amén. Que libertar a ese hombre que había sido encadenado, que había sido poseído por el mismo diablo, que el diablo lo tenía en los sepulcros, viviendo allí, ¿verdad?, con los muertos. Jesús lo libertó, y ahora el hombre está vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los gadarenos? Pero el Señor, lo más importante somos nosotros. Mira cuál fue su reacción. El verso número 36, lo que habían visto, les contaron cómo había sido salvado el demonio, cómo había sido salvado el endemoniado, perdón. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Los gadarenos le decían: vete, porque no te queremos aquí. Tú nos quitaste, ¿verdad?, el negocio de los cerdos. Porque Jesús libertó al hombre, ¿verdad?, y ahogó los cerdos. Varias razones hay para esto. En primer lugar, estamos en Israel. Ellos no tenían que estar criando cerdos, porque el cerdo es un animal inmundo. Amén. Y el Señor lo permitió por eso también. Pero lo más importante para Jesús no eran los cerdos. Lo más importante para Jesús era el endemoniado de Gadara. Y ese hombre, ahora libertado del poder del enemigo, quiere seguir a Jesús. Y el Señor le dice: no, ve y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Amén. ¿Sabe, hermano? Para eso es que hemos sido libertados del poder del diablo. Amén. Para nosotros decirle a los nuestros lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Para decirle a los dominicanos lo que Dios ha hecho con nosotros. Para decirle a los nuestros, en nuestra familia y en nuestra casa y en nuestro hogar, lo que Dios ha hecho con nosotros, y darle testimonio de la grandeza y el poder de Dios, porque para Dios no hay nada más importante que tú y que yo. Ahora, el grupo que más le molestó al Señor de esta acusación fueron los blasfemos. Recuerda, yo dije que había tres grupos, los que se maravillaban, Lucas 11:14. Uno que blasfemaban, el capítulo 11, el verso 15, y otro grupo que veía eso, pero aún viendo lo que decían: muéstrale una señal del cielo. ¿Qué otra señal querían? Amén. Amén. Eso era suficiente. Amén. Amén. Pero los blasfemos, hermanos, son aquellos que atribuyen el poder de Dios ¿a quién? A Satanás. Y todo lo que he dicho es para enseñar lo que yo quiero en esta mañana, hermanos míos, enfatizar acerca de la respuesta del Señor Jesucristo a esas personas. Vaya conmigo a Lucas, el capítulo ahí número 11, para que usted vea, por favor, si es tan amable en esta mañana.
El verso 15 dice que los blasfemos le decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Pero qué acusación, ¿verdad, hermanos? Más irrisoria, ¿verdad? Más insensata. Qué acusación, hermanos míos, con tanta falta de lógica y de raciocinio y de inteligencia y de sabiduría. El Señor, mire lo que le dice a ellos en esta respuesta. Él dice: otros para tentarle le pedían señal del cielo, y el verso número 17, mas él conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, ¿qué le dice en el verso 17? Todo reino dividido contra sí mismo, ¿qué dice? Es asolado. Lo primero que Jesús nos dice, oiga bien, acerca de un reino dividido, es que cuando un reino está dividido es que es asolado. ¿Qué significa eso? Que ese reino es que es debilitado, es abatido, es barrido, es saqueado, es sometido a la voluntad de su enemigo. Amén. Un reino dividido entre sí, hermanos míos, es un reino débil y consecuentemente va a caer, oiga bien, ante el enemigo. Ahora, yo quiero que usted sepa que esa es la enseñanza de Cristo, no es del diablo, porque muchos cuando ven aquí, no, es Jesús que está hablando. Amén. Y esa es una gran verdad para nosotros también, para la iglesia y para los cristianos. ¿Sabe? Ese es el peligro que nosotros enfrentamos. El peligro que nosotros enfrentamos como iglesia también es ser sometido a la voluntad de nuestro enemigo. No podemos. Nosotros como la iglesia del Señor y parte del reino de Dios en esta tierra y parte del reino de los cielos, debemos de estar unidos. Amén. Amén. Porque un reino dividido, dijo Cristo, que es asolado. Y ese es el peligro inminente que nosotros enfrentamos. Ese es el peligro de, hermanos, de la iglesia o de cualquier institución u organismo. Ese es el peligro de cualquier iglesia. ¿Qué es lo que quiere Satanás hacer en la iglesia? Dividirnos. Amén. Amén. Porque un reino dividido es debilitado, es asolado. Si nosotros tan solo como iglesia entendiéramos eso, que Dios no quiere división en su iglesia, que Dios quiere la unidad en la iglesia, porque nosotros estando unidos es que vamos a ser una iglesia fuerte. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios, para que vea, hermanos, en esta ocasión, Primera de Corintios, ahí el capítulo 1, el versículo número 10. La iglesia de Corintios era una iglesia débil. Y el diablo se había metido dentro de la iglesia porque había logrado dividir la iglesia. Capítulo 1, el versículo número 10 al 17. Dice la palabra de Dios: os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones, sino que estéis que perfectamente ¿cómo? Perfectamente unidos en una misma ¿qué? En una misma mente y en un mismo parecer. Hermano, yo quiero que ustedes, mire, hablen una misma cosa y en que entre vosotros no haya divisiones, sino que estén, y note, perfectamente unidos. No solamente unidos, sino como perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo ¿qué? Y en un mismo parecer. Si nosotros tuviéramos una sola mente, la mente de Cristo. Amén. Amén. Si Dios nos ayudara a tener un mismo parecer, no hubiera división en la iglesia, no hubiera contiendas en la iglesia. El verso 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé,
que hay entre vosotros que contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y nota el verso 13, que es importante. ¿Cuántos cuerpos tiene la iglesia? Un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Amén. Amén. No somos 3, no somos 4. Aunque la iglesia tiene diferentes miembros, nosotros somos ¿qué? Un cuerpo solamente. No podemos estar jalando cada uno para nuestro lado. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste ¿qué? Bautizados en mi nombre. El apóstol dice: yo no quiero ser causa de división entre ustedes. Ahora, entiende, él era el padre espiritual de estos hermanos. Él fundó la iglesia, él tuvo 18 meses en la iglesia. Él tuvo que contender con el mismo diablo. E incluso en el capítulo 18 del libro de los Hechos, él pensó irse de Corinto. Pero Dios se le apareció en 3 o 4 apariciones que el apóstol tiene en el Nuevo Testamento. El Señor se le apareció en Corinto y le dijo: Pablo, no temas, habla, porque yo tengo pueblo en esta ciudad. Y entendió que era la voluntad de Dios que él se quedara en Corinto. Él era el padre espiritual de esa gente. Amén. Pero él decía: yo no quiero partido en la iglesia. Yo no quiero que gente diga: yo estoy siguiendo a Pablo. Yo no prediqué a Pablo entre vosotros. Yo no bauticé a nadie en el nombre de Pablo. Nosotros tenemos que estar perfectamente unidos, porque un reino dividido contra sí es asolado, es debilitado y es sometido, hermanos, a la voluntad del enemigo. Amén. Eso es lo que el diablo quiere en la iglesia, que la iglesia se divida. Y él va a introducir, hermanos míos, oiga bien, en la iglesia divisiones. En la iglesia el apóstol va a introducir chismes y contiendas y desavenencias entre nosotros, y un mal espíritu quiere él meter. ¿Sabe qué, hermanos? Porque él sabe que como iglesia, si él logra eso, nosotros no vamos para ningún lado. Realmente nadie puede con la iglesia. Los ataques que vengan de fuera, Cristo dijo, ¿qué dijo Cristo? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dijo el Señor? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Amén. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti: tú eres Cefas, tú eres ¿qué? Tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra él. Amén. Incluso la historia de la iglesia enseña, hermanos míos, que en el tiempo de la Santa Inquisición, cuando murieron 100 millones de nuestros hermanos, la historia de la iglesia nos dice que la sangre de los mártires vino a ser la semilla del Evangelio. Más gente creyeron en Cristo, se acercaron a Él, fueron salvos en ese tiempo de persecución y de muerte que en cualquier otro tiempo de la iglesia. Amén. Satanás no puede con nosotros de fuera, pero Él puede adentro. Si él entra y nos divide, un reino, una casa dividida es asolada, es debilitada. En segundo lugar, nuestro Señor dice en el versículo número 17, el Señor dice: va a ser conociendo los pensamientos de ellos. Les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo, ¿qué? Contra sí misma cae. La parte B nos dice a nosotros que, hermanos, un reino dividido contra sí mismo no permanece. Una casa dividida contra sí misma no permanece. ¿Qué significa eso? Desaparece, es vencida, se será parte de la historia. Porque para permanecer, la casa tiene que estar tiene que estar unida. Esa es la voluntad de Dios. Si la iglesia va a permanecer, tiene que estar unida. Amén. Usted sabe una cosa: lo más vergonzoso
en la historia de una iglesia local es una iglesia que empezó y una iglesia que cerró. Ustedes han visto iglesias que ahí se reunió una iglesia y cerró, ya no se congregan. Ustedes han visto iglesias, ¿cuánto han visto una iglesia que han desaparecido? Amén. Eso no debe de pasar nunca. Una iglesia local no puede desaparecer. Si una iglesia cierra, hubieron grandes males en esa iglesia. O hubo pecado, hubo una mala dirección, hubo división, Satanás se metió adentro. El diablo, hermanos míos, oiga bien, él no es todo sabiduría, él no es omnisapiente, pero él es sabio, él se mete dentro de la iglesia. Las iglesias, hermanos, muchas veces cierran porque hay problemas doctrinales, contienda, pleitos, desunión en la iglesia, porque el enemigo nos divide y que la iglesia desaparece. Una casa dividida, un reino dividido, no permanece. Hay que tener mucho cuidado con eso, amén. No dejes que el diablo se meta en tu casa. Amén. No dejes que el diablo se meta en tu matrimonio. Amén. No dejes que el diablo se meta en la relación tuya con tus hijos. Amén. Como miembro de la iglesia, no permita que el diablo se meta en la iglesia. Cuando haya chisme, murmuración, división, contienda, un mal espíritu, el que sea ese hermano, tú lo reprendes en el nombre de Jesús y le dices: Dios quiere una iglesia unida. Amén. Porque una iglesia dividida no permanece. Amén. Y no queremos división en la iglesia, queremos unidad para nosotros lograr lo que Dios quiere, que como iglesia nosotros logremos para su gloria. Amén. Amén. ¿Por qué las iglesias desaparecen? Porque el diablo logra dividirnos. Y eso es una vergüenza, porque Cristo dijo que las puertas del infierno no podrán contra la iglesia de Dios. En último lugar, nota antes de ir allí lo que dijo Cristo en Juan 17, hablando de esto, perdón. Debí de leer esto, no hablar yo, sino dejarla que la Biblia nos hable. Juan 17, 20 al 23, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean que uno. El verso ahí, hermano, estoy ahora en el verso versículo 21, para que todos sean que uno, como tú, Padre, en mí y yo que en ti, que también ellos sean que uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y nota lo que dice el verso 22 y 23: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean que uno, así como nosotros somos uno. Y nota el versículo 23: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos que en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Eso es una unidad perfecta. El único ser que tiene unidad perfecta, hermanos míos, en el cosmos, en el universo, es Dios. Amén. Por eso Juan 10:30, ¿qué dijo Cristo? Yo y el Padre, uno somos. Él dijo yo y el Padre, no el Padre y yo. Nosotros decimos, bueno, yo. Ahí dice, yo y el Padre, uno somos. Y esa palabra en el griego no significa propósito, sino es en esencia, nosotros somos uno. Nosotros habitamos en un ser, nosotros somos sustancia en un ser, somos una unidad perfecta. Y Cristo dijo, para que ellos también sean perfectos en unidad, como tú y yo somos perfectos. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, que nosotros seamos perfectos, que en unidad. Porque si somos perfectos, una casa dividida contra sí, hermanos míos, no permanece. Dios quiere que la iglesia tenga perpetuidad. Y en último lugar, lo último que yo quiero decir en esto es, hermano, es que aún Satanás cree en la unidad de su reino. ¿Saben?
El mismo diablo cree en lo que Cristo está enseñando. Ahí en Lucas capítulo 11, vea el versículo número 18 al 20. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá que su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo fuera los demonios. Y nota el verso número 19. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, leo 21 otra vez. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que contaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué es lo que Cristo dice? Sencillamente lo que dice el verso 23. El que no es conmigo, contra mí es. Amén. Satanás no puede estar conmigo porque él está en contra de mí. Él es mi enemigo. Satanás no está de mi lado, él no recoge conmigo, él lo que hace es que desparrama. Amén. Aún él está ¿qué? A favor de lo que yo estoy predicando. Y el verso 21, importante, porque cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está ¿qué? Lo que posee. Así que es imposible en verdad que yo eche ¿qué? Los demonios por el poder ¿quién? Del mismo Satanás. Satanás cree en la división de su reino. Así que hermanos, si él cree en eso, imagínense nosotros. Amén. Más debemos de creer en la unidad del reino de Dios y en la unidad de la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor dijo, si es así, el reino de Dios ha llegado a ellos, ha llegado a vosotros. Lo que significa esto es que el reino de Dios es un reino más fuerte que el reino de Satanás. Amén. Amén. Lo que significa eso es que el que no se une a su reino, consecuentemente Cristo dijo que el que no se une a mí está derrotado. Amén. Amén. Porque yo llegué y yo he mostrado que fortaleza para expulsar a Satanás y a sus demonios. El que no está conmigo está derrotado, es un perdedor. Número 3. En la elección del reino de Dios no se puede ser neutral. Amén. Amén. Porque Cristo dijo, oiga bien, ahí en el capítulo número 11, el versículo ahí que nosotros leímos, esto es muy importante, que el que no es conmigo, contra mí es. Amén. Amén. Eso es para los neutrales. No, es que yo no soy cristiano, pero tampoco, mira, yo no sirvo al otro. Amén. Yo no soy de Dios, pero tampoco yo no soy del diablo. Yo no digo que voy para el cielo, pero no creo que va para el infierno. ¿Y para dónde va entonces? Yo no soy de Dios, pero tampoco soy. Si no eres de Dios, entonces, ¿de quién eres? Ustedes, hermanos. Por eso en la vida cristiana no hay otra decisión después de ser salvo que la consagración de vida. Amén. Porque si usted no se consagra a Dios, ¿a quién se va a consagrar? Hello. Estoy hablando contigo. Aquí no hay elección. En esta vida no hay elección. O nosotros servimos a Dios o servimos al diablo o nos servimos a nosotros mismos. Y si te sirves a ti mismo, estás sirviendo al diablo. Amén. No hay elección. No se puede ser neutral. Porque el que no es conmigo, contra mí es, dijo Cristo. Amén. Y en último lugar, es lo que dijo el Señor. El no ser parte de su reino es ser parte del reino del enemigo, y consecuentemente es perder su vida, porque el que pierda su vida la hallará, pero que el que gane su vida, ¿verdad?, la perderá. Amén.
Nosotros, para ser ganadores, tenemos que estar del lado de Dios. Amén. Tenemos que ser parte del reino de Dios. Decidirnos, hermanos míos, a luchar por la unidad del reino del Señor Jesucristo aquí en esta tierra. No debería haber una persona que venga a esta iglesia que no esté de acuerdo con ganar almas para Cristo. No debería haber una persona que venga a esta iglesia que no esté de acuerdo, hermanos míos, con vivir vida santa, separada del mundo y vivir vida para Dios. No debería de haber una iglesia, una persona aquí en esta iglesia que no esté de acuerdo, hermanos míos, con la doctrina que nosotros sustentamos. No debería de haber una sola persona que venga a esta iglesia que no se identifique con el propósito de nuestra iglesia. No debería de haber una persona así. Un reino dividido es asolado, no permanece, y el mismo diablo cree en la unidad de su reino. Y tú y yo no podemos ser neutrales. Como cristianos, no podemos ser cristianos tibios. Debemos de ser cristianos, escúchame, tampoco fríos. Debemos ser cristianos calientes, cristianos que nos identifiquemos por la causa de nuestro Dios y demos lo mejor de nosotros mismos para que el reino de Dios, hermanos míos, siga fortaleciéndose. Amén. Amén. Siga creciendo, siga avanzando, siga adelante, siga ganando adeptos. Amén. Que sea un reino fuerte. Y si vamos a ser fuertes, es porque nosotros vamos a contribuir a la unidad de la iglesia, a la unidad del reino de Dios. Dios nos ayude como súbditos que somos del rey. Amén. Amén. Como parte de ese reino, Dios nos ayude a contribuir con la unidad en todas las áreas de la vida de la iglesia, a ser cristiano dedicado, consagrado a la causa de nuestro reino. Dios te ayude, Dios me ayude, Dios nos dé gracia, Dios nos dé sabiduría para que nuestra iglesia sea una iglesia unida, porque un reino unido permanece, uno que no es unido va a desaparecer. La gloria a Dios por esta gran enseñanza, porque Beelzebú no echa fuera a Beelzebú, no. Para echar fuera a Beelzebú hay que buscar, para echar fuera a los demonios y a Beelzebú hay que buscar uno más fuerte que él. Y Cristo dijo, llegó el fuerte. Amén. Amén. Llegó el que liberta a los endemoniados. Amén. Amén. Llegó el que puede libertar a un mudo que es mudo por causa de un demonio. Llegó el que puede libertar al endemoniado de Gadara con 2000 demonios adentro. Llegó el fuerte, llegó el todopoderoso. Llegué yo. Y el que no es conmigo es contra mí. El que está contra mí está derrotado. Amén. Lo repito otra vez. Porque esa es la verdad. Y tú y yo estamos del lado ganador. Amén. Estamos del lado de nuestro Dios. Dios nos dé gracia, convicción para seguir adelante. Para tratar de tener una unidad perfecta. La palabra de Dios dice, para que ellos sean perfectos en unidad, así como tú y yo somos uno. Dios nos dé gracia para que así sea. Padre, gracias por esta mañana.